Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Natalia, en redes me ubican como Utópica y hoy les traigo la reseña de un libro que superó todas mis expectativas. Vamos a hablar sobre Los 7 maridos de Evelyn Hugo, o como lo pronuncian acá en inglés, Evelyn Hugo. A ver, ¿por dónde empezar? Ustedes seguramente en algún momento escucharon hablar del libro, si es que todavía no lo leyeron, lo habrán visto en librerías, en posts de redes sociales, en listas de recomendados, de bestsellers y demás. La portada es muy simple, tiene una mujer vestida de verde y el título, nada más. Y la premisa nos dice que es una historia sobre una celebridad, ficticia obviamente, que ya de grande decide escribir su biografía. Y esta es la historia que ella cuenta para esa biografía. Esa es la premisa, esa es la portada, ese es el título. Y la verdad que a mí, cuando me crucé con este libro, me pareció... no me llamó la atención. Los paratextos, portada, título, sinopsis, no me parecieron interesantes, no me parecieron que eran para mí. Entonces ignoré este libro por mucho tiempo, hasta que hace poquito alguien me lo recomendó, alguien en que confío muchísimo, me dijo, no sabes de lo que te estás perdiendo, no es lo que pensás que es, léelo. Entonces, como confío mucho en esta persona, dije, lo voy a intentar, pero la verdad es que no confío lo suficiente y no quiero gastar dinero, así que lo que hice fue conseguir el audiolibro gracias a la suscripción que tengo a la biblioteca de mi ciudad. Así que esto lo aclaro, no tengo una copia física del libro en estos momentos, que la voy a comprar más tarde seguramente, por una cuestión de que lo escuché como audiolibro. Además es mucho más práctico para mí, entre la vida adulta, las obligaciones, la familia, la casa, el trabajo y demás. Así que yo escuché el libro en inglés, con unas voces que son impresionantes, la actuación es increíble, no sé cómo será en español, pero la versión que yo tengo, la versión que yo escuché, es la versión de audiolibro oficial en inglés. Y eso quiero aclararlo de antemano porque no tengo idea de cómo es la calidad de la traducción al español, ni si tiene errores, ni cómo es la narrativa, las correcciones, la versión en inglés tampoco. Pero el audio, que es lo que yo escuché, me gustó muchísimo. Ahora, les tengo que explicar por qué es que me gustó el libro y por qué se los recomiendo. Voy a hacer todo lo posible por no dar ningún spoiler, pero hay cosas que voy a tener que mencionar porque son las cosas que a mí me hubiera gustado saber antes de empezar a leer el libro, por una cuestión de que si las hubiera sabido, posiblemente lo hubiera leído muchísimo antes. La historia de los 7 maridos de Evelyn y Hugo empieza cuando nuestra protagonista, que es una periodista llamada Monique, es llamada por su jefa en una revista en Nueva York porque una actriz súper famosa de Hollywood, que está viejita, que ya está retirada y que hace mucho que le rehúye a la prensa, dijo que quiere hacer una entrevista con ese periódico, pero que específicamente quiere que ella sea quien la entreviste. Esto es muy llamativo para todos, obviamente, por una cuestión de que esta chica es nueva, no tiene mucha experiencia, ha escrito algunos artículos muy buenos, posiblemente el más famoso que tiene es uno sobre el derecho a una muerte digna, que es por el que la contrataron más, por el que las hizo una voz. Pero más allá de eso escribe artículos muy genéricos, cosas que le mandan a hacer, no tiene un gran puesto y tampoco tiene años y años de experiencia. Entonces incluso a la jefa le llama muchísimo la atención que una actriz de renombre le elija a ella para hacer una entrevista. Y aparte ni siquiera saben sobre qué es la entrevista. Ellos asumen que es por un remate que van a hacer de unos vestidos para donación que ella usó en su época de gloria, para juntar dinero para organizaciones específicas, no gubernamentales y demás. Entonces, como suponen que es para eso, dicen, bueno, seguramente quiere a una mujer que no tenga mucha experiencia para poder manejar la narrativa. Ten cuidado cuando vayas, pero si es la condición que ella tiene para hacer la nota, nosotros queremos esa nota. Hace años que ningún diario, ningún periódico, nadie tiene notas de ella porque se niega. Así que aprovechemos la oportunidad, da lo mejor de vos y mucha suerte. Y así empieza la historia. Nuestra protagonista, que está pasando por un divorcio complicado, está muy sola, está confundida, no sabe qué hacer con su carrera, con su vida ni nada, de repente tiene sobre sus hombros el peso de entrevistar a una de las celebridades históricamente más famosas y más controversiales de Hollywood. Cuando nuestra protagonista llega al hogar de Evelyn Hugo y se presenta, empieza una conversación que termina con una verdad de esta actriz, y es que ella no quiere hacer una entrevista, no quiere hablar sobre esos vestidos. Lo que ella quiere es contar su historia antes de morir, porque está viejita. Quiere contarle a alguien toda su vida, su pasado, sus secretos, los escándalos, las mentiras, todo lo que la prensa jamás supo de ella, quiere sacárselo de encima y quiere que esta chica
por motivos que no sabemos, sea quien cuente esa historia. Sea quien la escuche, quien grabe, quien escriba el libro, quien se quede con los derechos, quien venda ese libro porque va a ganar millones de dólares con eso y no sabemos por qué. Pero Evelyn le promete que para cuando terminen de contar la historia y de tomar notas y demás, lo va a entender todo. Es así como nuestra protagonista empieza a ir periódicamente a el hogar de Evelyn Hugo a hacer entrevistas. Y la narración se divide entre el día a día de la narradora, que es esta periodista que va a su casa, tiene una carta del ex, habla con la madre, todos sus problemas familiares y demás, más los problemas laborales, porque no le puede decir a nadie que en realidad la actriz no quiere dar esa entrevista, lo que quiere es que ella haga un trabajo especial, porque no es lo que acordaron con su empleo, pero todos esos dramas que ella tiene en su vida por un lado, por el otro lado está la historia de Evelyn Hugo. Obviamente no les voy a hacer un adelanto de toda la historia de Evelyn, pero en pocas palabras es una chica de clase baja que llegó a Hollywood para perseguir sus sueños, que hizo muchas cosas que otros no se atreverían a hacer, que otros considerarían negativas y malas, cosas que son de moral dudosa, para llegar hasta donde llegó y para perseguir sus sueños. Y a través de la historia vamos viendo sus bodas, con quién se casó, por qué se casó, con quién se divorció, por qué se divorció, todos los dramas, todas las cosas que ella ha hecho, dicho, mentido y demás para mantener su estatus y no perder su carrera. Pero esta no es solamente la historia de una actriz y su carrera hacia la fama. Esta es también una historia sobre la comunidad LGBT en Estados Unidos desde los años 40 más o menos hasta los años 90. Es una historia que habla sobre persecuciones, que habla sobre lucha, que habla sobre cambios, que habla sobre miedos, que habla sobre un montón de cosas más allá de Evelyn Hugo. Evelyn nos cuenta su historia, pero también nos está contando un montón del contexto a su alrededor, de sus amigos, de su familia, de sus conocidos, de cómo la industria te obliga a hacer cosas que uno no quiere, te obliga a ser alguien que no sos, te obliga a crearte una mentira, una vida de mentiras solamente para satisfacerlos al punto de que uno se olvida quién es. Es una historia muy muy linda y por eso digo que no les puedo adelantar mucho, pero hay cosas que me hubiera gustado saber, como esto. A mí me hubiera gustado saber que esta es una historia que también habla muchísimo sobre la comunidad LGBT y que no es una historia sobre chismes de la farándula. Porque yo, como lectora, como persona, no estoy interesada en eso. No me interesan las celebridades reales y sus dramas, mucho menos me van a interesar las ficticias. No sigo películas, no miro casi series, no conozco de actores. ¿Por qué me iba a interesar a mí la historia de esta actriz ficticia? Y justamente por eso no lo quería leer. Pero cuando lo empecé a leer y me di cuenta que es una historia que va mucho más de esta mujer se casó 7 veces y tuvo muchos dramas y chismes, que es una historia que habla sobre la complejidad del mundo del espectáculo, sobre los detrás de escenas, sobre la crueldad, sobre las injusticias, habla sobre un montón de cosas que generalmente no vemos como público, aunque sabemos que estén ahí, y las cuenta con tanta naturalidad y con tanta fuerza que uno dice, Dios mío, ¿cómo es que la industria sigue existiendo con todos estos problemas que tiene? Así que es una historia bellísima. Es una historia de drama, sí, tiene mucho drama, romances, problemas, chismes, todo eso. Lo tiene, no voy a decir que no lo tiene, pero es solo una partecita de todo lo que es el libro. Esta es la historia de Evelyn Hugo, es la historia de sus 7 maridos, pero también es la historia de conocer quién fue cada uno de esos maridos, por qué se casó con ellos. Esta historia también es sobre el amor de su vida, sobre los sacrificios que tuvo que hacer para llegar a donde ella quería llegar, sobre sus arrepentimientos, sobre sacrificar algo que es muy valioso para nosotros como una familia, una amistad o un amor por perseguir una carrera y después darse cuenta que la frivolidad de la industria no vale ese sacrificio. Es una historia muy buena. Y ponerse en los zapatos de Evelyn Hugo crea una empatía enorme por una cuestión de que tanto ella como todos los personajes a su alrededor son muy humanos. No porque sean buenas personas, nadie es completamente bueno y esa es una de las cosas más importantes que deja esta novela. Es una historia sobre uno hace lo que cree que tiene que hacer para protegerse uno mismo, para proteger a la gente que ama y para salir de las situaciones malas, sin importar lo que sea, sin importar que eso lastime a otros a veces. Es una historia sobre ser humanos, sobre equivocarse, sobre tomar decisiones difíciles. Es una historia en donde cada personaje es tan mortal, es tan imperfecto y tiene tantas facetas diferentes que uno tiene que conocer, que te llegan todos al corazón y con mayor o menor medida uno se va a identificar con los personajes, con las cosas que han hecho, con las que han dicho, con las decisiones que han tomado, con sus errores y con sus aciertos. Esta es una historia que habla sobre la evolución social,
sobre la evolución del rol de la mujer en la historia y en la industria del entretenimiento, sobre la evolución de la comunidad LGBT, de sus derechos, de sus problemáticas, de las persecuciones y de todas las leyes a su alrededor. Es una historia que habla sobre tantos temas, al menos afectados especialmente acá a Estados Unidos y a Hollywood, que hace entender muchas cosas y se nota que el personaje sabe de lo que está hablando, que no es una persona que entró a Google y buscó más o menos para inventarse, sino que hay mucha investigación de trasfondo, que es una historia sumamente realista y posible, y por eso me pareció que es fantástica, y que si bien la portada, el título y la contraportada con la sinopsis a mí me parecieron que no me llamaban la atención y que jamás hubiera leído el libro basado en eso, una vez que lo leí dije, wow, este libro lo tiene que leer más gente. Este es un libro que quiero recomendar, este es un libro que seguramente va a estar en mis mejores lecturas del año. Y si bien creo que el título del libro es muy acertado para lo que cuenta la novela, creo que valdría la pena presentarla de otra forma para que llegue a la gente que le tiene que llegar también y que no haya tantas personas como yo que quizás dicen, y a mí que me interesan los dramas amorosos de una mujer que se casó 7 veces. Porque no es de eso que va el libro. Además, obviamente, el personaje de Evelyn al contar su historia afecta también a nuestra protagonista, la hace ver partes suyas que no entendía, la hace reflexionar sobre su propia vida, sobre sus propias decisiones, sobre sus inseguridades, y la ayuda a salir adelante de sus propios problemas al mismo tiempo. En cuanto al motivo por qué le eligió a ella y el giro final y el plot twist y todo eso, para mí era bastante predecible, pero no creo que eso sea un problema. Creo que eso es algo que dependerá de cada lector, si lo descubren, si no lo descubren, si se dan cuenta a medida que leen o si no se dan cuenta, o además si se dan cuenta y les molesta o si se dan cuenta y les resulta indiferente. Porque para mí darme cuenta en este tipo de situaciones del plot twist no me pareció malo, me pareció espectacular, porque quiere decir que el libro me dio todas las herramientas necesarias para llegar a la conclusión correcta. Esta es la clase de novelas que al menos a mí me dejan pensando y maquinando durante días y días y días. Estos personajes, estas historias van a seguir conmigo y en mi mente por bastante tiempo, porque voy a seguir pensando en ellos, en las decisiones que tomaron, lo que podrían haber hecho, en el que hubiera pasado si hubieran hecho algo diferente. Y eso es algo que no todo el libro me deja, y por eso es que lo disfruté tanto. Porque para mí los mejores libros son los que no se acaban cuando uno los cierra. Son los que siguen adentro nuestro por bastante tiempo, los que nos hacen pensar, reflexionar y seguir dándole vueltas al universo de la historia. La verdad es que recomiendo este libro a absolutamente toda clase de lectores, hombres, mujeres, jóvenes, adultos. Creo que es un libro que cualquiera podría leer, diría que a lo sumo mayor de 16 porque hay algunos temas sexuales explícitos, pero no me parece tampoco tan grave ni tan descriptivo como para decir, hay que poner para mayores de edad. Así que creo que es un libro que cualquier persona puede leer, que a cualquiera le puede llegar a gustar. Es una historia relativamente lenta, eso sí, es una historia en donde no hay gran acción y luchas y demás, sino que es una historia de vida, es una historia realista, es una historia romántica, es una historia muy social, pero es una historia que engancha muchísimo y Evelyn es espectacular para contarla. Sabe exactamente cómo mantener al lector o al oyente, en el caso de nuestro protagonista, totalmente enganchados y sumergidos en lo que está pasando y en lo que está contando. Así que eso, prácticamente les estoy recomendando el libro, creo que es excelente, creo que vale la pena, más allá de que los paratextos quizás nos hagan pensar que es algo que no es. Es una historia que espero que puedan leer, que le den una oportunidad, ya sea impresa en audiobook o en ebook o en el formato que quieran, en español, en inglés. Y si ya la leyeron, me encantaría que me cuenten qué les pareció a ustedes, o si ya sabían de qué se trataba desde antes, si se sorprendieron, obviamente todo sin spoilers, por favor. Más allá de eso, les agradezco por haberse quedado hasta el final del video, muchas gracias por pasarse por el canal, no se olviden de darle un dedo para arriba, de suscribirse y todas esas cosas. En la caja de la descripción tienen mis redes sociales si quieren buscarme para ver más material literario, de escritura, lectura y demás. Y me despido hasta la próxima. Un beso enorme. Chau, chau.